Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Es todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, eres mi fuerza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa La Defensa a través del caminodeverdad.com. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo desde la ciudad de Bedford, Texas, en las instalaciones de la Escuela de Predicación de Brown Trail. Y como hemos estado estudiando a través del tema del gobierno de la iglesia, en esta ocasión vamos ahora a arribar el tema de los diáconos, los requisitos de los diáconos y todo lo que tiene que ver en relación a ellos. Y nuestros hermanos Willy Alvarenga y hermano Jesse Martínez ya están listos. Solamente pues para recordarles que ustedes pueden ver la transmisión que se llevó a cabo este sábado 24 de agosto del taller de griego organizado por la Iglesia de Cristo en Brown Trail y también por nuestro hermano Willy Alvarenga. Son seis videos, son 6 etapas del taller de griego que se llevó a cabo, pero ustedes lo pueden ver aquí en el caminodeverdad.com. Más abajo de esta pantalla van a encontrar los enlaces, van a encontrar también el canal de YouTube que pueden ver en la columna de la derecha del caminodeverdad.com. Ahí también pueden encontrar el enlace directo a YouTube y ver los 6 videos del taller de griego. Todo se llevó a cabo perfectamente, estuvimos muy bendecidos con la edificación de ese día y esperamos que ustedes también lo puedan hacer. Las herramientas que utilizamos, que son la biblioteca digital Regresando a la Biblia, aquí lo puede descargar, y también el eSword actualizado 2012, una recopilación de nuestro hermano Helmut García de Perú, que le agradecemos por hacer disponible estas herramientas. Gracias a nuestro hermano también que pudimos utilizar esta herramienta en el taller de griego y que le va a servir a usted para el resto de su vida como estudiante de la Biblia. Y bueno, vamos a continuar ahora con la transmisión. Vamos a continuar con lo que es el tema de los diáconos. Si usted tiene alguna pregunta, tiene algo que comentar, puede hacerlo a través de la caja de chat que usted puede ver debajo de esta pantalla. Y vamos a estar al pendiente de ella. Haga preguntas o sus comentarios y nuestros hermanos van a estar disponibles, van a estar en toda la disposición para contestarlas. Así que, bueno, vamos a dar la bienvenida, o más bien el saludo, ¿verdad? A nuestro hermano Jesse y a nuestro hermano Willy. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos, y una vez más sean bienvenidos a su programa de televisión La Defensa por la internet. Gracias le damos a Dios por una oportunidad más que nos da para poder continuar adelante con esta enseñanza que hemos estado llevando a cabo por varias semanas. Y bueno, pues hemos estado hablando acerca de la organización de la iglesia y pues ya concluimos con la enseñanza de los ancianos y una vez más esperamos en el Señor de que hayamos motivado a nuestros hermanos varones fieles en el reino, ¿verdad? Para que puedan tomar esa decisión uno de esos días de poder anhelar el ancianato y venir a ser uno de los ancianos de la congregación donde ustedes se reúnen. Así que pues oramos por todos los hermanos que pueden llenar los requisitos para que puedan servir a nuestro Dios en esa capacidad, ¿verdad? Y bueno, pues en esta ocasión pues vamos a continuar, pero ahora con la otra parte del gobierno de la iglesia que vienen siendo los diáconos. Y pues vamos a estar hablando acerca de lo importante que son los diáconos en la iglesia. Vamos a también a considerar cada uno de los requisitos que encontramos ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 al 13. Así que si tiene su Biblia, le animamos a que nos acompañe a esa lectura, 1 de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13, y así de esta manera pues juntos podamos considerar lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Así que como siempre pues queremos animar a nuestros a todos los que nos acompañan en esta ocasión para que tomen sus Biblias y pues consideren, ¿verdad?, pasajes como Hechos 17 y versículo 11, donde Lucas nos exhorta por medio de esa información a escudriñar las Escrituras cada día para ver si estas cosas son así. Así que pues deseamos que usted haga eso. No crea lo que nosotros decimos, sino más bien lo que la palabra de Dios enseña. Y por eso, ¿verdad?, nuestro hermano Jesse y su servidor vamos a procurar lo mejor posible de considerar siempre en 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras
de Dios. Así que pues es un honor, ¿verdad?, para mi hermano Martínez y para su servidor, ¿verdad?, pues poder acompañarles siempre cada segundo martes y así de esta manera pues juntos entrar en lo que es la palabra de Dios y considerar, ¿verdad?, la sabiduría que Dios ha impartido por medio de las sagradas escrituras. Así que una vez más, como mencionaba nuestro hermano Asael, si usted tiene preguntas, le animamos a que las escriba en la caja de chat y así de esta manera pues podamos tomar el tiempo para considerar esa pregunta y poder darle una respuesta a la luz de las sagradas escrituras. Así que con esto en mente, pues una vez más vamos a ir allá a Primera de Timoteo, capítulo 3, y aquí es donde vamos a pasar un poquito de tiempo, pero antes de entrar en los requisitos, pues queremos hablar, ¿verdad?, pues acerca de los diáconos, ¿verdad?, de lo importante que son los diáconos en la iglesia del Señor. La palabra diáconos básicamente viene de una palabra en griego que se pronuncia de la misma manera como nuestra palabra en español, y es la palabra diáconos. Y esta palabra básicamente denota un ministro, denota uno que sirve, uno que presta su servicio a otros. Y esto es básicamente lo que hacen los diáconos, sirven a la iglesia del Señor bajo los ancianos, bajo la autoridad de los ancianos, como podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículo 1, y los requisitos que ya hemos considerado para los ancianos en 1 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 7. Entonces, llevan a cabo un trabajo muy, pero muy importante. En lo personal, he sido grandemente bendecido a través de los años en cuanto a trabajar en congregaciones donde hay ancianos y donde hay diáconos. Y los diáconos son una ayuda, pero muy especial para los ministros, quienes se ocupan bastante en lo que es la predicación y la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Un ejemplo, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el servicio, pudiéramos aprender, ¿verdad?, de Hechos capítulo 6, donde los apóstoles hablaban acerca de lo necesario que era de que ellos se dedicaran a la oración y a la enseñanza, mientras que otros servían a las mesas. Entonces, ¿verdad?, pues podemos ver ahí un punto muy importante, ¿verdad?, en cuanto al trabajo que llevan a cabo los diáconos, ¿verdad? Así que, y hay muchas áreas en las cuales, ¿verdad?, pues ellos pueden servir y pues obviamente, ¿verdad?, pues en la mayor parte de las veces los ancianos van a tomar la decisión en cuanto a cuáles áreas van a asignar diáconos para poder servir en la obra del Señor. La congregación aquí en Brown Trail cuenta con 6 ancianos y casi 20 diáconos, si no es que son más, y hay diferentes áreas en las cuales ellos sirven a la iglesia del Señor, y de esta manera las cosas se hacen de una manera pues ordenada. Incluso recuerde que la palabra diáconos consiste, ¿verdad?, en el servicio de aquel que tiende a las mesas, que sería una traducción literal de la palabra, y en sí, ¿verdad?, esa puede ser aplicada a través del Nuevo Testamento a aquellos que servimos de una manera u otra al Señor. Pero no podemos, ¿verdad?, errar en cuanto a la aplicación que se hace aquí en 1 de Timoteo capítulo 3, donde ahora como oficio y para servicio de la iglesia se piden requisitos. Ahora, esto lo traigo a mente porque es verdad que usted y yo podemos ser diáconos, esto es servir, podemos servir a Dios de una manera u otra, pero cuando se trata en cuanto a asistir a los ancianos en su ministerio que ellos ejercen como aquellos que sobreven el rebaño del Señor, tenemos que llenar algunos requisitos para ejercer este oficio, en particular asistiéndole a los ancianos, ¿verdad?, que están mirando por la iglesia. De manera que mientras que usted y yo podemos servir al Señor, para poder ser un diácono en asistencia a los ancianos, tenemos definitivamente que llenar estos requisitos, porque ahora obviamente, ¿verdad?, en el término que el apóstol Pablo aplica, esta misma palabra, y dicen muchos, ¿verdad?, también es aplicada a las mujeres, ¿verdad? Obviamente aquí se está hablando del hombre que va a ejercer como diácono para servicio y bienestar de la iglesia. Incluso, ¿verdad?, antes de entrar en ello, solamente lo menciono, pero ahorita lo estaremos tocando, dice el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Es de suma importancia que usted y yo notemos lo que Pablo está hablando en cuanto a uno de los requisitos de los diáconos, que debe ser marido de una sola mujer. Si
el término o el oficio sería aplicable también para las mujeres, obviamente el apóstol Pablo no tendría ningún problema en mencionar que de igual manera, ¿verdad?, la diaconisa fuera esposa de un solo marido. Pero en este caso, ¿verdad?, se hace el énfasis en el varón, porque el varón es el que tiene el liderazgo, es el que está en la iglesia para servir, y es donde usted y yo debemos de tener mucho cuidado y no malinterpretar lo que la Escritura nos enseña a través del Nuevo Testamento. Servimos a Dios y somos a la misma manera en el término aplicado de la palabra apostolos, ¿verdad?, que quiere decir enviado o mensajero. Ustedes y yo también en ese sentido somos enviados y somos mensajeros de la palabra de Dios, pero de ninguna manera llenamos los requisitos de un apostolado, porque ya no hay, ¿verdad?, conforme lo que usted y yo miramos allá en Hechos capítulo 1. Hay requisitos que llenar para poder ser un apóstol, y usted y yo no podemos llenar uno de esos requisitos tan especiales que es. Dice que hayan andado con el Señor desde que fue bautizado por el bautismo de Juan hasta que él fue o ascendió al cielo. Así de igual manera en el término de diáconos podemos servir al Señor, hermano, pero obviamente en cuanto al oficio y asistiendo a los ancianos, usted y yo tenemos que llenar esos requisitos puestos aquí en la Escritura. Mencionábamos la semana pasada, pero fue en el programa anterior en cuanto a los requisitos del anciano. Decíamos, ¿verdad?, que es de suma importancia que si el anciano llena 5 o 6 de los requisitos ahí, pero los otros no, bueno, después los llenará. No podemos hacer eso. Usted y yo no podemos alterar ni modificar la palabra de nuestro Dios. Es de suma importancia de que si vamos a ser agradables delante de nuestro Dios, usted y yo hagamos conforme a lo que la Escritura está diciendo. Cada uno de los requisitos está puesto allí para beneficio de usted y para beneficio de mí, para que el diácono pueda servir de una mejor manera a este pueblo de nuestro Dios. Así es que no podemos hacerlos a un lado. Comentando un poquito más acerca de lo que mencionabas, acerca de los requisitos y de cómo este oficio, desde un punto de vista oficial, no se puede aplicar a una mujer. Entonces, la pregunta pues surge, ¿verdad? Entonces, ¿qué acerca de Romanos, capítulo 16, versículo 1? Esa es una de las preguntas que muchas veces cuando se habla o se toca el tema de los diáconos, siempre, ¿verdad?, pues surge esta pregunta: ¿qué acerca de Febe? Nota lo que dice Romanos, capítulo 16, el versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y bueno, pues aquí tenemos la palabra diaconisa. La pregunta es, ¿qué significa esta palabra? Entonces, y la palabra básicamente aquí denota, ¿verdad?, pues una sierva, una que sirve. Me gusta mucho la King James Biblia en inglés, menciona la palabra servant, una sierva, aquí para lo que es, ¿verdad?, pues Romanos capítulo 16 y versículo 1. Así que, ¿verdad?, pues no habría tanto problema, ¿verdad?, cuando lo consideramos desde la Biblia, desde el punto de vista de la Biblia en inglés. Pero la palabra, hermanos, griega también denota lo que es, ¿verdad?, pues diáconos, pero una vez más, desde un punto de vista no oficial, como aquellos que llenan ciertos requisitos. La palabra diáconos aquí en este contexto particular se traduce como siervo en muchos otros contextos, no como diaconisa o diácono, por decirlo de esta manera. Entonces, cuando consideramos esta palabra, hermanos y amigos, es muy importante que consideremos el contexto donde se menciona y que consideremos dos aspectos muy importantes. Número 1, el aspecto oficial y el aspecto no oficial. Es decir, ¿verdad?, desde el punto de vista de llevar el título de diácono. Pueden haber muchos hermanos en la congregación que pueden servir en diferentes áreas sin llevar el título de diácono, sino solamente desde un punto de vista no oficial. Febe era una hermana en Cristo que trabajaba bastante en la iglesia del Señor, servía a los santos en la iglesia del Señor, pero no llevaba el título de diaconisa desde un punto de vista oficial. Una vez más, la palabra aquí se debe traducir sierva, no, ¿verdad?, diaconisa, como la Reina Valera, ¿verdad?, pues optó, ¿verdad?, por
incluirla aquí, ¿verdad? Y algo interesante también miramos allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando usted y yo leemos específicamente ahí en el versículo 3 nuevamente, ¿verdad? En cuanto a aquellos que habrían ahora en este caso de servir a las mesas y atender al desatiendo que estaba ocurriendo con las viudas griegas, ¿verdad? Usted y yo leemos bien específicamente allí lo que dice Lucas cuando dice en el versículo 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, dice allí, a 7 varones. Entonces, nuevamente, esto es algo importante que usted y yo debemos considerar. Ahora, no menospreciamos en cuanto al servicio que rinden las mujeres en el reino del Señor. Recuerden, ¿verdad? El apóstol Pablo dijera allá en Gálatas capítulo 3 y el versículo 28 que ya no hay, ¿verdad? Judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Para Dios somos de igual valor. Pero en cuanto al servicio, recuerde aquí, no podemos perder de enfoque. Estamos hablando en cuanto al servicio, el orden que dejó establecido nuestro Señor para poder trabajar de una mejor manera en el reino. Así es. Así que pues es muy importante, ¿verdad?, considerar eso. Ahora, muchos, ¿verdad?, que consideran Romanos 16:1 quieren acudir a 1 de Timoteo capítulo 3, donde, ¿verdad?, pues el apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, y asimismo las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Obviamente no está hablando de las diaconisas o de las siervas desde un punto de vista oficial, sino más bien debemos de mantener este pasaje dentro de su contexto y una vez más aplicarlo a las esposas de los, ¿verdad?, diáconos que van a servir, ¿verdad?, en la iglesia del Señor. Una vez más, como mencionaba nuestro hermano, hay muchas hermanas y se aprecia el trabajo que muchas de ellas hacen, sirviendo a la iglesia del Señor. En el primer siglo, María, dice Romanos capítulo 16, había trabajado bastante en el Señor. Febe, Evodia y Sintique habían combatido con el apóstol Pablo. Se aprecia el trabajo de las hermanas en Cristo en el primer siglo. Sin embargo, ninguna de ellas llevaba un título desde un punto de vista oficial, como hoy en día lamentablemente, ¿verdad?, pues podemos observar en algunas denominaciones. Así que necesitamos considerar la palabra, necesitamos considerar también el contexto, ¿verdad?, general en cuanto a lo que la enseñanza del diaconado ya se refiere, ¿verdad? Ahora, en 1 Timoteo capítulo 3, entonces, vayamos acá y veamos lo que son los requisitos para los diáconos, una vez más, desde un punto de vista oficial. Si la congregación va a establecer ancianos y diáconos, entonces obviamente ambos tienen que llenar ciertos requisitos. Pero si un hermano simplemente va a prestar su servicio a la congregación, pero no desde un punto de vista oficial, entonces no hay requisitos, ¿verdad?, más que pues obviamente ser una persona, un cristiano fiel en el Señor, y eso se aplica obviamente, ¿verdad?, pues para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 y verso 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que aquí podemos ver, ¿verdad?, pues los requisitos para los diáconos, y pues prácticamente este sería el único pasaje en el Nuevo Testamento donde encontramos la lista para los diáconos. Para los ancianos, como mencionamos en programas anteriores, tenemos 2 pasajes donde es muy importante acudir para hablar de los requisitos de los ancianos, y tales, ¿verdad?, ya han sido discutidos en programas anteriores, con lo que es 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y lo que es Tito capítulo 1, del 5 al 9. Entonces aquí del 8 al 13 nos da los requisitos, y dice que los requisitos de los diáconos, dice que deben de ser honestos, deben de ser personas
honestas. Y ahora, ¿a qué nos referimos con personas honestas? Obviamente nos referimos literalmente a personas que viven de una manera recta delante de Dios, a personas que no practican la deshonestidad, que no practican la mentira, que no defraudan a los demás. Y a eso se refiere, ¿verdad?, con lo que es, ¿verdad?, la palabra honestos. Y pues básicamente, ¿verdad?, Dios demanda esto de los diáconos, dado a que, una vez más, hay una variedad de áreas de servicio donde ellos pueden servir. Pongámonos a pensar en cuanto al área de la tesorería. Si los diáconos que manejan esta área no son honestos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la ofrenda se va a comenzar a perder, ¿verdad?, pues poco a poco. Entonces, y obviamente, ¿verdad?, pues la iglesia va a ser lastimada en ese aspecto. Entonces, la honestidad es algo de suma importancia, ¿verdad? Y quiero hacer referencia a algo interesante que se menciona aquí. Bueno, en realidad dos cosas ahorita que acabas de mencionar en cuanto a los requisitos de los ancianos, mis hermanos. Una de las cosas que usted y yo no podemos sobrepasar o pasar por alto es el hecho de que en la Escritura se encuentren estos requisitos. Si usted y yo valorizamos los requisitos que se mencionan en 1 Timoteo capítulo 3 para el anciano y en Tito capítulo 1 versículos del 5 al 9 como importantes, nótese que de igual manera son importantes los que han de ejercer el diaconado. Si están aquí es porque Dios requiere que aquellos que van a administrar o ocupar este oficio llenen estos requisitos. Y dos, note lo que allí el versículo 8 dice, los diáconos asimismo. Dice el apóstol Pablo, esto es de igual manera que ¿qué? Lo que mencionó en el versículo 1, pero es necesario y empieza a derribar o a mencionar los requisitos de un anciano. De manera que cuando él dice asimismo, o sea, de igual manera que un obispo, así mismo el diácono tiene que llenar estos requisitos si quiere ejercer este oficio. Usted tiene que llenar ese requisito, uno, de ser honorable, del griego, ¿verdad?, que es semnos, que indica básicamente, mis hermanos, noten, serio. Cuando pensaba en esto, mi hermano, me recordaba las palabras que Pablo le dice allá a Tito en el capítulo 2 y en el versículo 7. Si tiene su Biblia, voltea allí conmigo, por favor, allí a Tito, capítulo 2 y el versículo 7. Noten las palabras que usa el apóstol Pablo y de igual manera usa este sinónimo, esta palabra, en este versículo 7 cuando se trata en cuanto a la enseñanza. Dice allí el apóstol Pablo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, y noten, dice, en la enseñanza, mostrando integridad y semnos. O sea, otra vez viene a mencionar, ¿verdad?, lo serio. Porque la seriedad requiere, obvio, requiere honor. O que sean honestos. Algo, nuevamente, un requisito importante que debe existir en el diácono. Que sea un hombre digno de respeto. Y obviamente, ¿verdad?, la honestidad es digna de dicho honor. Por tanto, mis hermanos, ¿verdad?, es de suma importancia que aquel que va a ejercer el diaconado sea alguien serio. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de un sentido amargo, pero sí que en su porte, en su tratar con las cosas de que conciernen al reino, muestre seriedad, sea honesto. ¿Ok? Y luego vamos a mirar un poquito más lo que se menciona en los siguientes requisitos. Solamente pongámonos a pensar, cuando se le asignan ciertas responsabilidades, si no hay seriedad para llevar a cabo y cumplir con esas responsabilidades, entonces obviamente pues el trabajo del Señor no se va a llevar a cabo como debería de ser, como Dios espera, ¿verdad? Así que la seriedad, la honestidad pues, es muy importante como una cualidad, un requisito en el diácono. Luego menciona el apóstol Pablo sin doblez. Sin doblez. Básicamente sería un sinónimo como de doble ánimo. Y básicamente, ¿quién es una persona que tiene doblez? ¿Quién es una persona que tiene doble ánimo? Como mencionábamos anteriormente en los requisitos de los ancianos, es una persona que hoy dice sí y mañana dice no, y que cambia de parecer, que es una persona inconstante, es una persona, ¿verdad?, que no se mantiene en lo que debe de ser, no es una persona de palabra también, por decirlo de esta manera. Entonces, los diáconos que van a estar sirviendo en la iglesia del Señor deben ser sin doblez, deben servir una vez más, conectándolo una vez más con el primer requisito, con seriedad,
con honestidad y no actuando de una manera incorrecta delante de nuestro Dios, ¿verdad? Exactamente. Nuevamente ahí la palabra, ¿verdad? Sin dobleces y logos, ¿verdad? Y eso indica, como acaba de mencionar nuestro hermano, en la interpretación, alguien que cambia de historia, que en un momento determina de decir algo y luego la cambia por el beneficio de él mismo. Mis hermanos, era interesante cuando me puse a mirar lo que esta palabra quería decir. Y esto es, mis hermanos, que el diácono tiene que ser sincero. Tiene que ser sincero. Obviamente la sinceridad, mis hermanos, no es como respaldar en el momento que se equivoque y no admitir su error, sino sincero en el sentido, nuevamente, ¿verdad? Que hable la verdad, y que al momento que lo diga, obviamente, ¿verdad? No esté cambiando su historia, que sea como nuevamente, ¿verdad? Honesto en lo que se requería del primer requisito. Así es. Así que pues una vez más, sin doblez, no de doble ánimo. Acuérdense que Santiago, cuando habla de la persona que es de doble ánimo, dice que es inconstante en sus caminos. Entonces, un diácono que es dado a la doblez, que es dado al doble ánimo, una vez más, va a ser inconstante en sus caminos. No va a poder practicar esa fidelidad que Dios demanda de él, ¿verdad? Así que es muy importante, ¿verdad? Ese requisito. El siguiente dice, no dados a mucho vino. Uno de los textos favoritos, ¿verdad? De aquellos que les gusta consumir bebidas intoxicantes, embriagantes. Es un pasaje favorito para aquellos que les gusta manipular el texto para su propia conveniencia. Pasajes como, por ejemplo, Juan capítulo 2, ¿verdad? Del 1 al 11, donde Jesús en las bodas de Caná convirtió agua en 120 galones de vino fermentado, embriagante, para emborrachar a todo el mundo ahí, ¿verdad? Obviamente este es un pasaje favorito para esas personas que justifican la bebida social intoxicante. Hermanos, la palabra de Dios, es importante que razonemos correctamente en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia no autoriza la consumpción o el digerir, el tomar, ¿verdad? Bebidas intoxicantes. Simplemente no. La palabra de Dios no autoriza esto. Muchos, ¿verdad? Pues quieren argumentar, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 5, ¿verdad? Donde Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino. Entonces, agarran estos textos y luego, ¿verdad? Pues los interpretan para su propia conveniencia, haciendo de esta manera lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 16, donde dice que tuercen la escritura para su propia destrucción. Yo sé que va a sonar fuerte esto, pero hermanos, Jesús no fue un cantinero, ¿ok? Para proveer 120 galones de bebida embriagante, de bebida intoxicante, y no importa cualquier persona, no importa qué tanto griego sepa, si esa persona le dice a usted que el vino de Juan capítulo 2, del 1 al 11, fue vino embriagante, tal persona ha hecho una eisegesis en vez de una exégesis. Eisegesis es cuando le pone al texto lo que el texto no está enseñando. Y exégesis es cuando extraemos del texto lo que Dios en realidad quiere que entendamos. Así que dice aquí, ¿verdad? No dado a mucho vino. En pocas palabras, que no esté cerca del vino, literalmente. La palabra, la frase griega aquí para este versículo 8. Póngase a pensar, ¿verdad? Los diáconos, ¿verdad? Pues que están dados al vino fermentado, al vino intoxicante. Obviamente, ¿verdad? Pues van a ser un mal ejemplo. Entonces, este requisito se aplica no solamente a los ancianos, sino que también, ¿verdad? A los diáconos, los cuales deben de mantenerse alejados de ello. Exactamente. Incluso, ¿verdad? Hay un pasaje que lo ponemos para contrarrestar lo que aquí Pablo está diciéndole a Timoteo, el cual se encuentra en Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 17. Si tiene su Biblia, considere el versículo y allí el sabio Salomón está diciendo, no hagas mucho mal. Ahora, si determinamos, ¿verdad? Que Pablo le está diciendo a Timoteo que allí un poquito de vino está bien,
Entonces tenemos que determinar que lo que está diciendo Salomón es de que usted y yo podemos hacer mal mientras no sea mucho. Y obviamente, ¿verdad? Esto va en contra del principio bíblico, va en contra de lo que Dios nos habla a través de su escritura. Mas, sin embargo, incluso cuando nosotros, ¿verdad?, llegamos a hacer referencia a Efesios capítulo 5, y si no me equivoco, permítame voltear allá, es el versículo 18, ¿verdad?, que le dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Muchos, ¿verdad?, dicen allí, deténgase poquito porque allí dice embriagar. Y allí obviamente, ¿verdad?, yo cuando tomo no me embriago. Déjeme le pregunto que cuando usted determina que no se ha embriagado, si en realidad el sistema del alcohol, cuando una vez que se ingiere o se toma, empieza a hacer su función una vez que entra al cuerpo. De manera que el hecho de que usted no lo sienta no indica que el alcohol no ha hecho su efecto. Ya lo hizo, simple y sencillamente que usted que lo ha ingerido se rehúsa a admitirlo, porque todavía se siente que lo está dominando. Pero ¿hasta qué punto usted va a determinar que no está ebrio? ¿Hasta que te quede inconsciente? Obviamente no. Cuando se habla nuevamente, lo que acaba de explicar nuestro hermano es el de no detenerse en el vino. Debe mantenerse alejado. ¿Por qué? Nuevamente por lo que él ha de estar haciendo para beneficio de la iglesia del Señor. Una de las cosas, sin entrar mucho en detalle, mis hermanos, algo que se requería de parte del sacerdote cuando habría de ministrar en el tabernáculo, era de que se debería de abstener de toda sidra, de todo este vino. La pregunta ahora es para usted y para mí, puesto que ahora, ¿verdad?, según Hebreos capítulo 9, estamos ahora en ese tabernáculo, ¿verdad?, el cual construyó Dios y no el hombre. Estamos sirviendo a Dios, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, diariamente. Todo esto, mis hermanos, hace una gran aplicación para usted y a mí en la manera de que debemos estar siempre sobrios, ¿verdad? Dijo el apóstol Pedro allá en Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 8. Debemos de mantenernos o abstenernos del alcohol. Así es. Es interesante el pasaje que mencionabas, Romano, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 12, si no me equivoco, mencionaba, ¿verdad?, pues no hagáis mucho mal. La pregunta es, ¿verdad?, pues, ¿está bien hacer nomás un poquito de mal? Y si usamos la lógica, obviamente, y Dios nos ha capacitado con la capacidad de poder razonar correctamente. Romanos capítulo 6 y verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Bueno, pues todo y cuando no llegue al punto de reinar y tomar control de mí, entonces yo lo puedo practicar un poquito. ¿Podemos hacer eso? La respuesta obviamente es no, ¿verdad? Entonces, yo sé que estamos pasando un poquito más de tiempo en este punto, ¿verdad? Pero una vez más es importante, ¿verdad?, presentar la enseñanza. Es importante e imperativo considerar la palabra dentro de su contexto. La palabra vino viene de la palabra griega oinos, y no todo el tiempo significa vino fermentado. Así que es cierto, nosotros leemos la palabra vino en español y luego nuestra mente se va para el bar, ¿verdad?, se va para la cerveza y esto, lo otro, y no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar honestamente y sin prejuicios la palabra de nuestro Dios. Y es interesante, como mencionabas, ¿verdad?, el argumento ilógico y no válido de aquellos que dicen, ¿verdad?, pues bueno, Dios lo que condena es el embriagarse, la borrachera. Eso es lo que Dios condena. Este hermano tenía un paquete de 6 tecates en su refrigeradora y él decía que cada día venía a la hora de la comida y se tomaba su tecate, su cerveza. Y él decía que no había ningún problema, que la Biblia autorizaba el tomar, ¿verdad?, poquito licor, una vez más, todo y cuando no se emborrachara. Entonces, este argumento, hermanos, si usted se lo presenta al apóstol Pablo y se lo presenta a Cristo, la pregunta es, ¿se lo van a aceptar? ¿Lo van a justificar? Y si usted tiene un poquito de razón, un poquito de lógica, usted va a llegar a una conclusión, ¿verdad?, de que ese no es el caso, ¿verdad? Así que los diáconos y los ancianos y todo miembro del cuerpo de Cristo debe mantenerse alejado del vino fermentado, ¿verdad? Y en este caso, obviamente está hablando de abstenerse del vino. Entonces, en este contexto,
sería vino fermentado, ¿verdad? No el simple hecho de un jugo de uva fresco acabado de hacer, ¿verdad? Déjenme solamente hacer referencia a la escritura que mencionaba Ezequiel capítulo 44 y el versículo 21 en cuanto a lo que el sacerdote debería de hacer. Dice, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Esa es la referencia a la que estaba hablando. Y luego, ¿verdad? Tenemos en Proverbios capítulo 31 y el versículo 4 y 5, cuando se nos manifiesta de parte de nuestro Dios en cuanto a lo que aquel su siervo, obviamente, ¿verdad?, debe hacer. Dice allí el versículo 4, no es de reyes, oh Lamuel, no es de reyes el beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Esa es una fuerte exhortación y creo que hubiera una gran contradicción, hermano, en decir que sí, Dios, ¿verdad?, permite que tomes cerveza, tomes vino, tomes mezcal, tomes tequila, ¿verdad? Y luego un sinnúmero de textos que te digan que no es de sabios, ¿verdad? Obviamente hay más textos como este, el capítulo 23 de Proverbios, del versículo 20 hasta el versículo 35, nos habla acerca de esto. Así es que, obviamente, como acabas de mencionar también en Juan capítulo 2, no puede, ¿verdad?, el Señor decir una cosa en un pasaje y autorizarlo en otro. Escuchaba una vez el argumento de uno de nuestros hermanos hablando en cuanto a las bebidas alcohólicas y se me hacía se me hacía lógico lo que decía o el argumento que presentaba, haciendo una interrogativa y diciendo, pregúntese usted, ¿el Señor promovería ahora o aceptaría lo que todas estas refinerías hacen, o sea, el alcohol? ¿El Señor estaría de acuerdo con eso? ¿Verdad? Obviamente muchos dirían que no. Y la verdad es que el Señor no lo haría. ¿El Señor estaría de acuerdo o aprobaría que hubiera este tipo de alcohol y se vendiera al público en general? La respuesta es no. El argumento del hermano es nuevamente que el Señor no promovería la borrachera, ¿verdad? El Señor no promovería, ¿verdad?, que el hombre se tornara al alcoholismo. Las escrituras, por eso, mis hermanos, nos amonestan, y obviamente volviendo al texto, amonesta a que el siervo de Dios obviamente se abstenga y se mantenga, en este caso, como daba la interpretación nuestro hermano Willy, se abstenga, se mantenga lejos del vino. Así es. Dos cosas. Número uno, aquellos que han llegado al punto de ser adictos a lo que es el alcohol. La pregunta que hicimos cuando hablábamos acerca de los ancianos es si esa persona que ahora en este momento es adicta a las bebidas alcohólicas, la pregunta es, ¿hubiera llegado esa persona a ese estado si no hubiera tomado la primera cucharada o la primera tomada, la primera cerveza? Y lógicamente hablando, la respuesta es no. Entonces, lo que produce el alcohol, nada bueno. Así que, pues, en contexto, ¿verdad?, de lo que estamos hablando en este momento. Así que, pues, hay que mantenernos alejados. Y recuerden, hermanos, no se dejen engañar por aquellos falsos maestros que presentan el argumento de la cultura. La cultura, es que pues en mi cultura, ¿verdad? Pues nosotros no, tomamos la cerveza, tomamos el vino, ¿verdad? Y sin ningún problema, porque así lo hacemos, ¿verdad? Es la cultura. Recuerde, este libro que tenemos aquí, este libro santo, este libro inspirado, va por encima de todas las culturas, trasciende todas las provincias y culturas, y las culturas deben sujetarse a la Biblia, no la Biblia a la cultura, como muchos están enseñando. Así que no se deje engañar por estas personas que presentan argumentos que parecen lógicos, pero si los analizamos a la luz de las Sagradas Escrituras, no tienen ninguna lógica. Así que pues mucho cuidado. Sigue el apóstol Pablo hablando acerca de los requisitos y dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. No codiciosos de ganancias deshonestas. Hablamos, ¿verdad?, de los diáconos que están supervisando, trabajando con lo que es la tesorería, aquellos diáconos que tienen la bendición de poder llevar ese dinero y guardarlo en un banco, ¿verdad? Si ellos son codiciosos de ganancias deshonestas,
entonces obviamente la ofrenda va a comenzar a desaparecer poco a poco, ¿verdad? Van a comenzar a ver números que no van a estar correctos, ¿verdad? En cuanto a lo que son los balances. Entonces, tiene que ser, ¿verdad? Pues tiene que mantenerse alejado de la codicia, del querer desear lo que no le pertenece a él. Ahora, note, ganancias deshonestas son aquellas que se obtienen de una manera ilícita, de una manera ilegal. Entonces, por ejemplo, en el contexto de lo que estamos hablando ahorita, si un diácono sustrae de la ofrenda, entonces esa ganancia que él pone en su bolsa es una ganancia deshonesta. No porque la ofrenda sea deshonesta, sino la manera de cómo está obteniendo esa ganancia, una vez más, es por medio del robo. Entonces, obviamente hay que mantenerse alejado de eso. Por eso lo que es la honestidad, lo que es la seriedad, todos estos aspectos, ¿verdad?, son de suma importancia para no caer, ¿verdad?, en el punto de lo que es el robo o de adquirir ganancias deshonestas, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Una persona, uno de los diáconos que no llene el requisito que mencionamos al principio, ¿verdad?, de honestidad, obviamente va a quebrar, ¿verdad?, esa confianza que se le está presentando de parte de la iglesia al administrar no solamente la tesorería, sino la distribución de la necesidad para la iglesia. Porque he escuchado en ocasiones, ¿verdad?, incluso de aquellos tesoreros que son nuevamente, debemos de tener cuidado, mis hermanos, porque tristemente hay quienes están al frente de la tesorería y luego piden préstamos a la iglesia. Y esto es sin saber, ¿verdad?, la iglesia, lo que está sucediendo con la tesorería. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Obviamente, el que va a estar al cargo, el que va a estar administrando para la iglesia, y en este caso, aunque estamos haciendo énfasis en el dinero, desafortunadamente es lo que surge y sucede en ocasiones en la iglesia, mis hermanos. Personas que supuestamente, o hermanos que piden prestado a la iglesia y desafortunadamente, ¿verdad?, nunca lo regresan porque nadie supo que lo sustrajo. Incluso, ¿verdad? Noten esto, está hablando de ganancias deshonestas, hacía el énfasis mi hermano. Tristemente ahora incluso entre aquellos que han administrado, mis hermanos, la ofrenda entre la iglesia del Señor, desafortunadamente por falta de ancianos y falta de diáconos, llegan a hacer de la ofrenda como una cuenta bancaria propia y vienen a administrar todo este dinero como si fuera de ellos. El apóstol Pablo está tratando con todo esto, mis hermanos. ¿Recuerda usted lo que sucedió allá con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Mis hermanos, ellos estaban tratando ya con algo que no les pertenecía a ellos. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver Ananías con Zafira? Simplemente lo estoy presentando como un ejemplo de que cuando un diácono va a ejercer y es deshonesto, no es honorable, puede mirarse en esta posición de estar manejando la tesorería de la iglesia en una manera equivocada y para su propio beneficio. Así es. Escuchaba una vez la historia de un hermano que me contaba de este hermano que básicamente manejaba lo que era la ofrenda y pues básicamente ya no había nadie en el edificio y le dice a este otro hermano, pues voy a tomar un préstamo ahorita de aquí de la ofrenda y agarró ese dinero y hasta donde yo sé, ¿verdad? Pues no he escuchado toda la historia, pero ese dinero nunca se regresó a la ofrenda. Entonces, la honestidad es muy importante, el alejarse de la codicia y la avaricia, del deseo de obtener ganancias desde un punto de vista deshonesto, eso, ¿verdad?, pues no debe estar en la vida de un diácono, ¿verdad? Incluso también, ¿verdad?, otra vez a base de los ejemplos que estamos dando, en una ocasión platicaba a un hermano acerca nuevamente de lo que se hacía con la ofrenda. Estamos hablando de hermanos, se reunía con 2, 3 hermanos de la congregación y ¿qué era lo que hacía? Puesto que era el tesorero, bueno, pues echaban una hamburguesita, una sodita de allí de la tesorería que al cabo pues lo estaba haciendo con la iglesia. Esto es deshonesto, mis hermanos, y eso es de ganancia deshonesta. Usted está mal usando algo que no le pertenece y que no tiene autoridad de hacer. Así es. Así que pues hermanos, los requisitos están ahí para que todo se haga decentemente y en orden. No hay que ignorarlos, sino más bien hay que estudiarlos y hay que aplicarlos
nuevamente, ¿verdad? Pues a los diáconos que desean servir al Señor. Pues el tiempo se nos ha ido en esta ocasión, pues la próxima semana ya daremos conclusión, ¿verdad? Hasta lo que, el próximo programa, perdón, daremos conclusión a lo que es este tema de los diáconos. Si una vez más, si usted tiene alguna pregunta, que usted desee que contestemos el próximo programa, pues le animamos a que lo escriban en la caja de chat o le envíe un correo electrónico a mi hermano Jesse o a su servidor o al hermano Asael para que de esta manera podamos estar preparados para poder darle la respuesta a sus preguntas. El próximo programa, si no me equivoco, va a ser septiembre 10, así que pues le esperamos a las 5 p.m. para continuar adelante estudiando, ¿verdad?, la palabra de Dios, presentando, ¿verdad?, pues una defensa en cuanto al punto de vista bíblico que Dios muestra para con la organización de la iglesia. Recuérdense que este programa se llama La Defensa y el material, la información que presentamos, obviamente van a haber algunos que no van a estar de acuerdo con esa información, pero una vez más hemos dejado que la Biblia hable en estos programas y bueno, presentando de esta manera, ¿verdad?, pues una defensa, un punto de vista bíblico y correcto, ¿verdad?, en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que pues Jesse, le animamos a nuestros hermanos y amigos que tienen siempre a bien estar con nosotros para que la próxima ocasión, ¿verdad?, pues puedan estar aquí y también acuérdense, invite a sus amigos y familiares, hábleles acerca de la defensa para que así también ellos puedan unirse a este esfuerzo de crecer en el conocimiento de Dios. Gracias por el apoyo que nos brindan, gracias por sus comentarios que escuchamos de parte de ustedes. Crean que no caen en saco roto, son de grande ánimo, ya que de la manera que ustedes nos animan, hay quienes buscan desanimarnos, se dejan ser instrumentos del enemigo para buscar nuevamente intervenir en estas buenas obras que se hacen. Así es que créanme, gracias por sus oraciones, gracias por sus palabras de ánimo, porque son motivadoras y nos asisten a nosotros a seguir adelante. Una de las cosas que su servidor aprecia de haber conocido la verdad es el poder ver en cada uno de mis hermanos a mi Señor Jesucristo, y lo miro a través de su cariño, su amor y su afecto que muestran para con nosotros. Su interés por la verdad, mis hermanos, nos lleva muy lejos, así es que no dejen de amar a Dios, no dejen de amar su verdad, pero tampoco no dejen de amar a su pueblo. Así que pues septiembre 10 a las 5 p.m. Dios les bendiga. Hasta la próxima.